solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Abra su Biblia, hermano, hermana, por favor, en Génesis 32. Génesis 32. Vamos a leer, hermanos. Yo lo leo, usted por favor con su Biblia que sigue y me acompañe en una oración breve. Génesis 32, 22 al 32. Son 10 versículos. Dice la palabra de Dios así: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de meditar, reflexionar y aprender en tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos concedas gracias, Señor, para que mis hermanos oyentes reciban con mansedumbre y humildad tu palabra. Ayúdales a estar concentrados, darles entendimiento y que su mente esté despejada y concentrada en poner atención a tu palabra. Ayúdame, Padre, a mí a predicar con fidelidad tu palabra, que seas tú el que hable y yo, para que en esta mañana nosotros te glorifiquemos, Señor, y seas tú el que te lleve la gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, hace mucho, como casi a todos nos pasa, no leemos pasajes, no los entendemos inmediatamente, pero después el Señor nos va concediendo sabiduría y entendemos cómo que un hombre puede vencer a Dios, decía yo, ¿verdad?, en mi razonamiento. Y después entendí, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso, es invencible. Él puede desaparecernos en menos de un segundo. Pero, y luego pensando en esto, hermanos, vino a mi mente hace muchos años que mi papá practicaba el ciclismo y todavía lo practica un poco al día de hoy. Y yo tenía menos de 20 años cuando salí con él a entrenar.
en el ciclismo, en las bicicletas. Pero no íbamos solos, iba mi papá, iban otros señores ciclistas. Y en cierta manera era mi debut en el entrenamiento del ciclismo. Y luego me di cuenta de que todos estaban yendo a mi ritmo. Y al principio yo me sentí como muy realizado, porque iba a la misma velocidad que ellos. Pero realmente luego me di cuenta que ellos me esperaban. Y en especial mi papá, ¿verdad? Y no quiso dejarme abandonado ahí en la carretera. Y yo creo que a todos los padres nos ha pasado tener este tipo de actitudes para con nuestros hijos, o como hijos nos damos cuenta que nuestros padres buscan nuestro crecimiento, buscan que maduremos en nuestro carácter, etc. Y hacen ese tipo de cosas. Dios no es la excepción, hermanos. Bueno, esta no es una explicación del texto que hoy vamos a meditar, una explicación total, pero nos ayuda a entender cómo Dios trabaja con nosotros como sus hijos. En nuestro texto, hermanos, Jacob llegó a la encrucijada de su vida. Una encrucijada es como llegar a muchos caminos, ¿verdad? No sé si les ha pasado, de repente llegamos a muchos caminos, no sabemos para dónde ir. Se está preparando para enfrentar a quien él cree que podría ser su mayor enemigo, es decir, a Esaú. Pero él no ha entendido que en los últimos años de su vida, él realmente está luchando con Dios. ¿En qué sentido? Ustedes lo han visto, lo hemos visto. No le consulta las decisiones, le teme más al hombre que a Dios. Él está quizá más preocupado por Esaú que por Dios mismo, y ahora ha orado a Dios para que lo proteja de Esaú. Lo vimos en el mensaje pasado. Hermanos, pero Dios mismo podría convertirse en su peor enemigo si él se resiste a su voluntad. Ustedes ya vieron aquí la predicación del libro de Jonás. ¿Sí recuerda cómo Jonás desobedeció a una situación en que él hizo lo que Dios quería? Ahora él está luchando con Dios y gana, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sus armas ya no son carnales, sino espirituales. Sus armas son la oración, las lágrimas, la humillación y la dependencia a Dios. Amén. Hermanos, sin duda Dios trabaja diariamente en forjar el carácter de sus hijos para hacerlos semejantes a su Hijo Jesucristo. Pero en este proceso Dios nos lleva pacientemente en sus tiempos a un punto en donde nos hace madurar y llegar a ser personas espirituales más semejantes a Cristo. La historia de Jacob es similar a la suya y a la mía. Nos resistimos a su gracia, nos resistimos a su voluntad y queremos progresar, pero en nuestras propias fuerzas. Como Jacob, nosotros engañamos muchas veces hemos mentido, muchas veces hemos manipulado, muchas veces maquinamos para hacer las cosas a nuestra manera. Y hasta el día de hoy, hermanos, lo seguimos haciendo. Y no a la manera de Dios. Por eso en esta mañana el tema es el siguiente. El tema es: sobrevive a Dios con las fuerzas de Él. Amén. No con las tuyas. Sobrevive a Dios con las fuerzas de Él, no con las tuyas. Y hablamos hace rato de la oración, hablamos de las lágrimas, de los medios de gracia, y esas son armas de Dios, no nuestras. Piensa en lo siguiente: porque Dios somete con cuerdas de amor, deja de resistirte a su gracia
y te hará un vencedor por medio de Cristo. Porque Dios somete con cuerdas de amor, deja de resistirte a su gracia y te hará un vencedor por medio de Cristo. ¿En qué debo dejar de resistirme a la gracia de Dios para ser un vencedor por Cristo? Y en esta mañana yo quiero compartir 3 cosas, 3 consejos para que no resistamos a Dios. La primera que voy a compartir ahorita es: no te resistas a tener un encuentro con Dios. No te resistas a tener un encuentro con Dios. Porque, hermanos, si somos cristianos, es que ya tuvimos un encuentro con Dios, pero luego resulta que después ya no queremos tener más comunión con Él, nos resistimos, ¿verdad? Como cuando un buen amigo se acerca a nosotros, pero por alguna razón, porque es un amigo que siempre está buscando lo mejor de mí, y eso me provoca a mí alejarme de él, porque no quiero ser como él quiere, o él me aconseja, me resisto a tener encuentro con él. Y dice la escritura ahí en el versículo 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, versículo 22. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, Dios no necesita nuestro permiso para encontrarnos. El apóstol Pablo sabe de esto. ¿Sí? ¿Recuerda cómo Dios encontró al apóstol Pablo? Pero en su paciencia a veces se presenta de forma gradual, revelándose poco a poco, tratando con nuestras rebeldías, tratando con nuestras necedades y tratando con nuestros pecados. Pero Jacob, en nuestro texto, ahora le llegó el tiempo de dar un paso más. Ya se ha encontrado a Dios en oración, al fin de tantos años de hacer las cosas a sus fuerzas. ¿Sí recuerdan todo lo que ha hecho Jacob desde que hemos leído de él? Cómo manipuló, cómo engañó a su papá, cómo engañó a su hermano, cómo cuando fue a buscar a su esposa no consultó con Dios, y bueno, un sinfín de cosas que hemos visto acerca del carácter de Jacob. Y dice el texto: y se levantó aquella noche. Hermanos, Jacob tiene que tomar las riendas de su vida y las de su familia. Él ahora se siente en peligro y ve a su familia en peligro, porque ahora su pasado y su pecado lo persiguen. Engañó para tomar lo que ya le pertenecía. Desde antes que naciera, Dios ya había decidido que sería el primogénito. ¿Sí recuerdan? La contestación de Dios a su madre. Pero carnalmente manipuló, dejándose llevar por su madre. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros eso, hermanos? A este punto ya pasaron más de 20 años, lo que estamos hablando ahorita. Él ahora cuida una familia numerosa. Sus decisiones pueden afectar positiva o negativamente a los suyos. Parece que ahora está dispuesto a hacer las cosas bien. Lo hace de noche, es decir, toma a su familia para cruzarlos en ese vado de Jaboc, que es un arroyo que desemboca en el río Jordán y que todavía existe en estos días. Y dice el texto que tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Recuerda que no había nacido Benjamín. Pasa el vado de Jaboc. Todo parece indicar que los pasa y luego él se queda ahí, o quizás se regresa al otro lado del río o del arroyo. Ahora diligentemente lleva a su familia a cruzar el vado. Un lugar, una circunstancia en donde Dios trata con él. Y hermanos, en nuestra vida pasa algo así. Hay lugares, hay personas, hay tiempos que debemos recordar cómo Dios trató misericordiosamente con nosotros. Dice el versículo 23: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Ahora, hermano, Jacob correctamente se asegura que pase su familia el vado. Además se asegura que pasen
todas las cosas que Dios le ha dado, es decir, su patrimonio. Él había llegado, hermanos, con las manos vacías, pero ha experimentado la bendición de Dios, a pesar de todo lo que Labán hizo con él, ¿verdad? Cómo frustró y de alguna manera redujo el progreso que Dios le había dado. Pero, hermanos, hay cosas que el cristiano enfrenta solo. En nuestra relación con Dios es algo personal. Dios trata de forma personal con nosotros. Vaya capacidad de nuestro Dios, hermanos. Tratar con cada carácter y cada mente, cada corazón, increíble. Amén. Entonces quedó solo. Quizás estaba buscando estar concentrado para ir en oración a Dios, para buscar protección de su hermano Esaú. Y se quiso alejar del afán, del ruido, para estar concentrado. Y luego viene un evento sobrenatural, hermanos. Dice el texto, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. De repente, sin explicación, vemos a un varón que lucha con Jacob. La pregunta es, ¿quién es ese varón? Nos contesta el mismo texto, versículo 30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dice Jacob. Era Dios mismo, hermanos, luchando con Jacob. Esto se le llama una aparición visible de Dios. Es como algo que prefigura la encarnación, donde Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros. Usted recuerde lo que hizo Dios con nuestro Salvador Jesucristo, y en Mateo 1:23 su nombre era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se le conoce esto como una cristofanía o una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios. Realmente esta lucha se ha estado llevando a cabo desde que Jacob estaba en el vientre de su madre. ¿Sí recuerda que Jacob desde antes de nacer ya era muy peleonero? Ya nació primero Esaú y ya lo tenía agarrado del calcañar o del tobillo. Bueno, con nosotros no es muy diferente, hermanos. Pero ha estado luchando con Dios, resistiéndose a su voluntad. Y esta lucha, o sea, literalmente esta lucha que tiene con Dios, parece ser la conclusión de esta lucha en la vida de Jacob. Esta lucha fue larga y cansada. Y no porque Dios no pudiera vencerlo inmediatamente. Quizá Jacob estaba confundido con esto, pero algo le hacía seguir peleando. O sea, quizá él no sabía exactamente qué estaba pasando, con quién estaba peleando. Él sabía que era un ser sobrenatural. Sabía, después se da cuenta de que ese ser era Dios, y sabía que era una lucha que no podía ganar con sus propias fuerzas. Jacob sabía que estaba teniendo un encuentro con Dios. El Dios que le prometió: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Génesis 27:15. Hermano, hermana, tenga la seguridad que Dios no lo va a dañar. Y si lo daña, entre comillas, es con un propósito santo, bueno y justo para usted. Amén. Jacob había experimentado la bondad, la fidelidad de Dios, y sabía que el resultado de esa lucha sería para su bien. Hermanos, tenemos un Dios que habla, que se comunica, que nos hace saber su voluntad. Por medio de la Escritura Él se acerca para hacernos el bien, para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo, y ejemplos sobran. ¿Sí recuerda cómo reaccionó Dios cuando Adán cayó en pecado? ¿Qué le dijo? ¿Qué le habló? Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y aún al impío, hermanos, como Caín, le dijo: ¿por qué ha decaído tu rostro? Se acercó a Noé para mandarle a hacer el arca, se acercó a Abraham para que él fuera padre de naciones, y muchos otros acercamientos que tuvo con otros personajes. Hermanos, nuestro Dios está trabajando con todos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios en su compasión siempre está luchando con los hombres, pero estos, o nosotros, nos resistimos a ser bendecidos. Qué curioso, ¿no? Increíble.
Su condición pecaminosa les hace rebelarse en contra de Dios. ¿Y cuál será la solución a esto? Dios mismo es la solución. Dios envió a su Hijo unigénito para deshacer las obras del diablo y por su sangre tener perdón de pecados. Esta es la única solución para que el hombre deje de luchar con Dios. Hermanos, el arma más poderosa para que el hombre gane la lucha contra Dios no está en la fuerza del hombre, sino en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Él la hizo de manera perfecta. Él murió y sufrió una muerte y muerte de cruz. Él derrotó a la muerte y resucitó al tercer día para darnos vida. Vida en abundancia. Aún no la experimentamos en su plenitud, hermanos, pero la vamos a experimentar porque Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Si somos creyentes, hermanos, nos tocará madurar, sí o sí. Dios no dejará de persistir en lo que hará contigo, hermano. Hermana, Dios no dejará de persistir en lo que hará con nosotros. ¿Sí recuerda Filipenses 1:6? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos va a costar, hermanos, porque somos rebeldes, porque hacemos necedades, porque ignoramos a Dios, porque nos resistimos a su gracia. Pero el Señor es bueno. El Señor tiene misericordia. Nos llevará de forma sabia y misericordiosa a hacernos semejantes a su Hijo. Eso será inevitable. ¿Sí recuerda lo que dice Juan 15:1? Dice que Él nos podará, nos cortará para que llevemos más fruto. Pero tendremos que dejar de resistirnos a su voluntad. Tendremos que dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacerlas a la manera de Dios. Santiago 4:6, no lo busquen, pero dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La instrucción de la palabra es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, Dios sacará fruto de ti. Cortará, podará y hará crecer sin que te des cuenta. Quizá te vas a preguntar: ¿y por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué vino esta circunstancia? Dios está trabajando. Marcos 4:27 habla acerca de la obra de Dios en su pueblo y dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La obra de Dios, hermanos. Como Jacob, cada varón aquí presente necesita tener iniciativa para hacer la voluntad de Dios y llevar a su familia a hacer lo mismo. 1 Corintios 16:13 dice: velad y estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y lo comento porque estamos hablando de Jacob. Aquí hay muchos Jacobs, ¿sí? Líderes de familias, varones. ¿Por qué esforzarnos por cosas que Dios ya nos dio? No cometamos el error que Jacob. La Escritura dice, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, los varones necesitamos ser diligentes para proteger a nuestra familia. Somos los primeros que vamos a estar delante de las circunstancias difíciles. Hermanos, hermanas, ¿quién es nuestro Esaú? ¿O qué es nuestro Esaú? ¿A qué le estamos temiendo, hermanos? ¿A quién hemos engañado en el pasado?
qué cosas, qué pecados, qué consecuencias nos están persiguiendo en nuestra vida, hermano. ¿A qué cosas estamos evadiendo? ¿Estamos evadiendo las consecuencias que hicimos en el pasado? No será por mucho tiempo, hermanos. Por eso necesitamos estar cerca de Dios para poder enfrentar estas cosas. Necesitamos buscar a Dios, hermanos, en oración y autoexaminarnos como lo hizo Jacob en el arroyo, para recibir la ayuda, para recibir la gracia y la compasión de Dios. Quizá, hermanos, tenemos temores que no tienen razón de ser. Los estamos inventando en nuestra mente, estamos inventando Esaús, estamos inventando problemas que no existen. Estamos inventando Labanes. ¿Se acuerdan cómo fue tratado Jacob por Labán? ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que todos los cristianos vivimos luchando con Dios? La única manera, hermanos, de ganar esta batalla es con las mismas armas que Dios nos da. Amén. La oración, la súplica, la humildad, las lágrimas y una total dependencia de Él. Hermanos, ya no somos tan jóvenes y me estoy incluyendo yo, pero reflexionen este día. Estoy luchando con Dios durante muchos años, estoy cuestionándolo, me estoy enojando con Él, me estoy amargando la vida por lo que Él hace. Pero ten la seguridad que Dios lo hace por tu bien. Ten la seguridad que Dios espera una respuesta de ti. Ten la seguridad que así como Jacob reaccionó, hermanos, después de más de 20 años, teniendo quizá más de 70 años a este punto, finalmente llegó a un estado de madurez espiritual. Porque luego después no vemos muchas actitudes similares a las que tuvo en el pasado. O sea, piense de este texto hasta hacia atrás y adelante. Tuvo dificultades obviamente, pero las enfrentó de otra manera. Ya no actuaba carnalmente, actuaba en el espíritu. Número 2. El tema, se lo recuerdo. Sobrevive a Dios con las fuerzas de Él, no con las tuyas. Sobrevive a Dios con las fuerzas de Él, no con las tuyas. Número 2. Y le recuerdo la idea principal del mensaje. Porque Dios somete con cuerdas de amor. Deja de resistirte a su gracia y te hará un vencedor por medio de Cristo. Hermanos, es la única manera de que podemos ser vencedores. Romanos capítulo 8 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Número 2. ¿En qué otra cosa debo dejar de resistirme a la gracia de Dios para ser un vencedor por medio de Cristo? Número 2. No te resistas a ser transformado por Dios. No te resistas a ser transformado por Dios, porque lo necesitas. Porque yo lo necesito, ser transformado por Dios. Y dice el versículo 25: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo a él. Hermanos, cuando Dios hace de una persona su hijo o hija, aún queda un remanente de pecado que inclina a esta persona a hacer las mismas cosas que antes hacía. Ustedes lo saben. Pero Dios, en un proceso gradual, por medio de su Espíritu, va santificando al creyente y pone el querer como el hacer para que éste busque la santificación. Le provee recursos necesarios para eso. Amén. Le recuerdo lo que dice Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, Jacob, como todos los cristianos, se resisten a Dios y suelen resistirse sus propias fuerzas. Quieren llegar a los propósitos
que tiene Dios para ellos, pero de forma carnal. O sea, no es como tú dices, Dios, es como yo digo. Es de la manera mía, no de la tuya, Dios. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, hermanos, algo que nos debe quedar muy claro es que nadie puede vencer a Dios, y menos un simple hombre. Si Dios quiere, hermanos, nos desintegra instantáneamente. Pero Dios, en su compasión, trata con sus hijos de tal forma de llevarlos a rendirse. El tema del mensaje se llama sobrevive a Dios con las fuerzas de Él, no con las tuyas. Ahora Dios está siendo vencido, entre comillas, con sus propias armas. La fe, la oración, la perseverancia, la súplica, lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Amén. Precisamente. Amén. Dice el texto que el varón tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, Dios obra para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un comentarista de la Biblia dice que Dios no puede cumplir sus propósitos de gracia para sus elegidos sin herirlos. Y creo que como hijo lo hemos experimentado, ¿no, hermanos? A lo mejor a varios de ustedes les tocaron esos padres de antes, ¿verdad? Que no andaban con cosas. Y todavía existen de esos. Y vaya que recordamos esas correcciones y disciplinas que nuestros padres nos daban. Y los que tenemos aún el privilegio de tenerlos, a veces todavía nos regañan, ¿no? Nos instruyen. Ahora Dios deja a Jacob, a un Jacob más vulnerable que antes. Ahora a Jacob le quedan pocos recursos carnales con los cuales seguir resistiéndose a la voluntad de Dios, hermanos. Fue la gracia de Dios lo que permitió que la lucha continuara. Jacob se da cuenta de la superioridad del varón, es decir, de Dios, y sigue insistiendo porque espera con fe, espera con misericordia. Ahora Jacob recorre a la oración suplicante. Ahora Jacob ya no está luchando sus fuerzas. Ahora Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Hermano, no deje a Dios. No deje que se le escape a Dios, y lo digo entre comillas, hermanos. Si recuerda aquel pasaje del Nuevo Testamento cuando una mujer sirofenicia que no era judía le rogaba al Señor que la sanara, y el Señor Jesucristo le dijo, no es bueno darle de comer a los perrillos y dejar de darle comer a los hijos. Y era como para que esa mujer se desanimara en ese momento. Y luego dijo, pero los perrillos están abajo de las mesas de sus señores esperando que caigan las migajas para comer. Y recuerda la respuesta del Señor cuando dijo, oh mujer, grande es tu fe. El apóstol Juan, hermanos, dijo que somos vencedores por medio de la fe. Nuestra fe vence al mundo, hermanos. Esta oración es contestada positivamente por Dios, porque dice el texto que luego lo bendijo. Al fin Jacob se está haciendo un hombre de oración. Al fin Jacob está viendo su necesidad. Al fin Jacob ha dejado el temor. Esto lleva a Jacob a recurrir al único que tiene las soluciones difíciles e imposibles para nosotros, a Dios. Ante esta oración de Jacob, Dios contesta. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Hermanos, es obvio que Dios conoce el nombre de Jacob, porque él se lo puso. La pregunta tiene otro propósito: llevar a Jacob a reconocer el tipo de hombre que es, ese tipo de hombre semejante al viejo hombre. ¿Sí se acuerda que Pablo utilizaba esa terminología para decir el viejo hombre? Y eso es lo que nosotros debemos dejar de ser, hermanos. El Juan, el Bautista, decía, es necesario que él crezca para que yo mengue.
Jacob el engañador, Jacob el suplantador. Jacob, su nombre sugería toda carga de defectos que habían aparecido en el carácter y conducta de este luchador humano. ¿Cuántas cosas hay aún en nosotros que necesitamos dejar de ser, hermanos? Hermanos, que Jacob dijera su nombre equivale a una confesión de pecado y carnalidad. Y aparte, hermanos, desconsiderarse a sí mismo como inmerecedor del favor divino. Que Jacob sea humillado es el principio de su restauración moral y de su verdadera exaltación. O sea, piense un poco en esto, hermanos, cómo Dios le cambió el nombre. Es como decir, ya no eres este, ahora vas a ser este. Me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Porque luego le pone Israel. Después de esa confesión de Jacob, le dice el varón, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. Un comentarista, Matthew Henry, dice lo siguiente: el ángel le impone una especie de condecoración y marca perpetua de honor al cambiarle el nombre. Es como si le dijera, dice Matthew Henry, tú eres un bravo combatiente, tú eres un hombre de resolución heroica. ¿Cuál es tu nombre? Contesta el Jacob, el suplantador. Pues bien, dice el ángel, tú te llamarás Israel, príncipe, luchador con Dios. Así Jacob es un hombre armado, un caballero, por así decirlo así, en el campo, y recibe un título de honor que permanecerá para alabanza suya hasta el final de los tiempos. Y hermanos, qué gran bendición que Dios nos verá, no como si nos viera a nosotros, sino como viendo a Cristo, la justicia de Cristo, como que teniendo nosotros todos los méritos de Él, porque es así, hermanos, porque Él nos ha imputado su justicia. Esa es la única manera en la cual nos podemos acercar a Dios. Seguimos leyendo, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Interesante, ¿no? Y lo bendijo allí. Hermanos, Jacob también quiere que el varón se identifique y le pregunta su nombre, a la cual Dios contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre? Pareciera como si Dios deseara que Jacob no se enfocara solo en su nombre, sino en su gloria, la cual no puede ser conocida plenamente por nuestras mentes carnales. Y a continuación Jacob logró su propósito, y dice el texto, y lo bendijo allí. Jacob se aferró a Dios y tuvo su recompensa, porque eso daba evidencia de su fe y de su deseo de caminar con Dios. Amén. Hermanos, los que somos padres o madres terrenales deseamos que nuestros hijos crezcan bien físicamente y sean hombres y mujeres de bien y ante todo creyentes. Pero a los padres nos agrada ver cómo se esfuerzan ellos para llegar a sus propósitos, sabiendo que nosotros podemos ayudarles dándoles las cosas fáciles, pero ¿por qué no siempre les damos las cosas fáciles? ¿Por qué no siempre les damos las cosas en la mano? ¿Por qué no siempre les damos las cosas en la boca? Porque queremos que ellos crezcan en todos los sentidos. Amén. Los que son padres y madres lo saben. Queremos cumplir nuestra vocación como padres y madres, y sabemos que eso no viene cuando ellos cumplen 18 años, sino cuando su carácter se ha forjado, se ha formado para enfrentar cualquier situación de la vida. Es un ejemplo, hermanos, pero entendamos, Dios desea que sus hijos sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, y así lo hará. Por lo tanto, busquemos dejar de ser un Jacob para llegar a ser un Israel, hablando en un sentido metafórico. Hermanos, la labor que más observa Dios en nuestras vidas es nuestra lucha diaria por conformarnos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Así como Dios trabajó con Jacob, está trabajando con nosotros, pero queremos ser nosotros un Jacob o un Israel. De aquí en adelante vemos que Jacob dejó sus prácticas carnales y se convirtió en una persona más espiritual. Hermanos, nosotros recibimos enseñanza
cada semana, uno o varios sermones, y sería bueno preguntarnos cada uno de nosotros, ¿estamos progresando o estamos luchando con Dios con armas carnales? El Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hermanos, Dios cumplirá en nosotros lo que ya tiene decidido. Creo que nos queda muy claro al observar la vida de Jacob cuáles fueron sus armas carnales: engaños, mentiras, manipulación, resistencia a dejarse guiar por Dios, y como consecuencia tuvo que enfrentar la ira de Esaú y el abuso de Labán. ¿Por cuántos años, hermanos? ¿Cómo estaba Jacob tan temeroso, verdad? Dice el texto más adelante que Esaú venía con 400 hombres, imagínense. ¿Cuántos Esaús y Labanes ha levantado Dios en sus vidas para llevarte a rendir a Él? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento levantó Dios enemigos a Israel para que reconsiderara sus caminos? ¿Sí recuerdan, hermanos, que cuando se dividió el reino, dice que Dios le levantó enemigos a Salomón? Y todos los reyes después vivieron continuamente peleando con esos reinos o naciones. Y Ageo 1:4, hermanos, que es una pequeña carta que habla de una exhortación que Dios le hizo al pueblo, porque después de estar exiliados, regresaron a su lugar, y en vez de dedicarse a restaurar el templo, se dedicaron a sus casas. Les dijo lo siguiente: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis poco y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, yo estoy buscando las cosas del mundo, quiero llenar mi bolsa de dinero, quiero tener y progresar, pero mira, todo Dios lo frustra. ¿Por qué? Porque no estamos buscando su gloria, porque no estamos buscando su voluntad. En ese tiempo ellos estaban más interesados en sus propias casas que en las cosas de Dios. Varón cristiano, si te resistes a hacer la voluntad de Dios, Él puede levantar, un ejemplo, un jefe o una empresa difícil de tratar, tan insoportable que irás a Dios en oración. ¿O qué tal una enfermedad, la que te llevará a orar? Un grave problema familiar que te hará ir a las Escrituras a consultar con Dios, quizá después de buscar consejo en otras fuentes inferiores. Joven cristiano, estudiante, te preguntas por qué no obtienes las calificaciones y el progreso en tus estudios, pero sigues alejado de Dios y tocar la Biblia. Dios puede utilizar eso también. Hermana cristiana, sigues poniendo como excusa a tu esposo o a tus hijos o hijas o al pastor incluso para culparlos de tu nula comunión con Dios. Ellos seguirán siendo el estorbo en tu vida si no miras a Cristo. Hermanos, no nos resistamos a ser transformados por Dios. Él lo hará, sí o sí. Tenemos esperanza en Cristo, hermanos. Vayamos a Él. No tenemos que esperar todos los años que Jacob pasó para llegar a hacer la voluntad de Dios. O sea, no pensemos, pues mira, entonces estoy en una situación similar, pues está muy bien, ¿no? La Escritura, hermanos, es para nuestra enseñanza. Y si nosotros vemos que eso pasó con Jacob, y si vemos los errores de Jacob, vamos a intentar evitarlos. Él tuvo que pasar muchas situaciones difíciles, hermanos, como la pérdida temporal de José, más adelante. Pero hay esperanza en Cristo, hermanos. Hay esperanza en Cristo. Esto nos debe animar. Esto nos debe hacer pensar en que Dios es misericordioso, hermanos. Dice la Escritura, Isaías 55, 1-3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, dice la Escritura, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Sobrevive a Dios con las fuerzas de Él, no con las tuyas. Número 3. ¿En qué debo dejar de resistirme en la gracia de Dios? ¿En qué forma debo dejar de resistirme en la gracia de Dios para ser un vencedor por medio de Cristo? Número 3. No te resistas a reconocer tu total dependencia de Dios. No te resistas en reconocer tu total dependencia de Dios. Hermanos, necesitamos reconocer que sin Él no somos nada. Juan capítulo 15. Dice el texto: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando, versículo 31, y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba en su cadera. Versículo 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hermanos, Jacob había entendido la importancia de ese encuentro con Dios para su alma y su carácter. Su fe se había fortalecido, se había hecho un hombre más sensible y un hombre con una actitud de gratitud. Él quería recordar este evento tan importante, recordando el lugar. Dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero hermanos, no solo ese no solo ese lugar, sino también cómo Dios tuvo misericordia de él. Dice: y fue librada mi alma. Ahora Jacob no tiene la fuerza de antes, ya no es tan astuto para engañar. Acuérdense que él estaba tocado, su muslo dislocado, no podía caminar de la misma forma como antes, era un joven. Durante más de 20 años había estado en temor de Saúl y en opresión de Labán, y ahora es vulnerable. El estado perfecto para ver su realidad de su necesidad de Dios. Hermanos, los seres humanos somos la clase de criaturas más dependientes, pero al mismo tiempo somos las criaturas más egoístas, exigentes, demandantes, y especialmente en los primeros años de nuestra vida. Lo más incongruente es que nos creemos autosuficientes. Pero siendo hijos de Dios no podemos darnos el lujo de vivir independientes de Dios. Hermanos, necesitamos valorar lo que Dios ha hecho por y en nosotros. Cada uno de nosotros debemos identificar nuestro Peniel. Esos momentos en los que el Señor nos ha marcado, nos ha hablado. Nosotros los cristianos también pudimos ver el rostro de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué personas, qué lugares, qué maestros Dios ha usado para darse a conocer a cada uno de nosotros? Cuando conocimos a Cristo, hermanos, verdaderamente fue librada nuestra alma. A nosotros nos salió el sol. ¿Sí se fijó en el texto que le salió el sol? Nos salió el sol, que es luz resplandeciente, hermanos. Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Pero de la misma manera que Jacob quedó tocado en el muslo, lo que causó que fuera más dependiente de Dios, nosotros debemos reconocer con humildad que estamos necesitados de la gracia de Dios para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Concluimos: porque Dios somete con cuerdas de amor, deja de resistirte a su gracia y te hará un vencedor por Cristo. Hermano, hermana, joven, niño, no te resistas a tener un encuentro con Dios, porque necesitas conocer a Dios. No te resistas a ser transformado por Dios, porque necesitas ser transformado por Dios. No te resistas a reconocer tu total dependencia de Dios. Necesitas reconocer que sin Él no eres nada. Amén. Hermanos, Dios tuvo misericordia de Jacob en toda su vida. Podemos leer cómo Dios transformó a ese hombre con pasiones semejantes a las nuestras, a la imagen de Jesucristo, hermanos. Tanto que cada vez que leemos este libro, ¿cuántas veces no mencionaba a Jacob, hermanos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios, hermanos. Amén. Un Dios misericordioso, un Dios fuerte, un Dios, hermanos, que nos lleva a que le ganemos en el buen sentido de la palabra, pero con las armas de Él mismo, por medio de Cristo Jesús, el Salvador. Vamos a orar.